Buenas tardes. Tras la introducción de los Beatles, también le damos la bienvenida a Andrés Pedreño, que nos va a hablar hoy, y tenemos el honor de tenerlo a él presente, sobre inteligencia artificial. La idea de la charla de hoy es que podamos abrevar en la enorme inteligencia natural de Andrés y meternos de lleno en la inteligencia artificial. La idea es que le perdamos el miedo a la inteligencia artificial, que entendamos que es parte ya de nuestra realidad, que es algo inexorable y que lo que mejor podemos hacer es subirnos a este tren, ¿no? El hombre ha atravesado innumerables épocas y tiempos, desafíos, ¿no? Desde la edad de bronce, la edad de hierro, el descubrimiento de la rueda. Imagínense si el hombre hubiera roto la rueda en aquel momento porque le tenía miedo, ¿no? Entonces, nuestra idea hoy es decir, bueno, subámonos a este tren, aprendamos de los que saben, aprendamos de los que tienen, obviamente, conocimientos teóricos, pero también conocimientos prácticos, que ese es justamente el modelo de Andrés. Es una enorme capacidad teórica y estudioso de infinidad de temas, pero también nos ha llevado a la práctica en numerosos proyectos que ahora vamos a compartir. Como saben, el formato de Paco and Talks, le pedimos a todo el mundo que mantenga sus micrófonos apagados. Luego va a haber un espacio para formular preguntas que se pueden formular a través del chat. Y la idea es que yo le vaya preguntando algunas preguntas disparadoras a Andrés para que él nos vaya indicando. También aprovecho esta oportunidad para recordarles que en la próxima edición de Paco and Talks tenemos a Diego Serrano Redonet y a Danilo Gioco, que nos van a hablar sobre unas cuestiones que son siempre novedades en Argentina, el régimen de cambios. Dicho esto, voy a tratar de hacer breve el frondoso currículum de Andrés, que creo que vale la pena tenerlo presente antes de escucharlo y de preguntarle. Andrés es catedrático de Economía Aplicada, experto en economía digital, emprendedor y rector de la Universidad de Alicante del 93 al 2000. Fue CEO de Universia desde el 2000 al 2004 y miembro del Consejo Holding del Santander Universidades y Universia hasta la fecha. Miembro del grupo de expertos del gobierno para la elaboración del libro blanco sobre inteligencia artificial y Big Data. Fue pionero en la introducción de los MOOCs en España a través del proyecto Unimock, presidente de ITI's 1 Million Votes y fundador de Torre Juana Open Space Technology. Es cofundador de diversas empresas digitales de éxito tanto en España como internacionalmente, líderes en tráficos en Internet y relacionadas con comunidades y observatorios. Es autor de más de medio centenar de libros y publicaciones especializadas en el ámbito de la economía. En publicaciones digitales es autor de diversos blogs especializados donde aborda temas universitarios y relacionados con el emprendimiento. Recibió el premio Eisenhower Fellow en 1988. Es doctor honoris causa por la Nottingham Trent University en 1997. Premio al Mérito Científico 2016 de la Generalitat Valenciana. Academia de Ciencias Morales y Políticas, Academia Norteamericana de la Lengua Española. Más allá del frondoso currículum de Andrés, que me complace presentar, Andrés también es un gran amigo de mi padre, y gracias a esa linda amistad a lo largo del tiempo de trabajo conjunto, tenemos la generosa participación de Andrés hoy. Andrés, te damos la bienvenida, y dicho esto, voy a la primera pregunta, ¿no? El primer tema que vamos a abordar. Me parecía que la mejor forma de tratar el tema de inteligencia artificial y tratar de meterse en inteligencia artificial, quizás a los que menos conocemos del tema, es ver sus usos prácticos, sus realidades hoy, ¿no? Y los desafíos hoy. Por eso te invito a que un poco nos ilustres y que nos cuentes qué realidades ya son palpables en inteligencia artificial, cosa que la podamos entender y la podamos dimensionar. Bueno, la inteligencia artificial, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes en España. La verdad es que ahora mismo no sé muy bien qué hora es. Supongo que será mediodía. En todo caso, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer el poder compartir estas ideas con todos vosotros y especialmente me trae unos recuerdos magníficos de Argentina precisamente por la trayectoria que con Luis Barri, padre, tuve en Universia a la hora de impulsar Universia en toda Iberoamérica.
Bueno, pues centrando en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es de las denominadas tecnologías disruptivas, es decir, aquellas tecnologías que tienen un alcance general, que horizontal y verticalmente prácticamente afectan a sectores y a toda la economía. Es ya una realidad, es decir, nosotros llevamos en el móvil mucha inteligencia artificial. Nuestro móvil no sería tan eficiente, muchas de las aplicaciones, si no se aplicara la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en el comercio online, prácticamente donde hay datos, hay inteligencia artificial. Revoluciona ya el transporte, la seguridad del transporte. Todos los vehículos tienen mayor o menor medida dosis de inteligencia artificial, de automatización basada en inteligencia artificial, pero todavía puede llegar a más. En definitiva, en nuestras ciudades, la conducción en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, puede ser extraordinariamente eficiente. En países donde la tasa, pues suele ser en los países de Asia, la tasa de accidentes se dispara, la conducción automática puede ser absolutamente revolucionaria. Puede plantear otros problemas, pero sin duda es un avance de un orden extraordinario. En sanidad, pues siempre que ha habido disponibilidad de datos y que las cuestiones legales no han interferido en esos datos, ha sido revolucionario. Actualmente la inteligencia artificial es capaz de identificar un cáncer de piel de forma mucho más eficiente que el mejor oncólogo especialista en piel. Y esto está sucediendo en muchas facetas de la medicina, donde ha habido la oportunidad, donde se ha tenido la oportunidad de introducir los datos. Y también esto genera en países, aquellos países que propician los datos, es como la materia prima para la inteligencia artificial. No hay inteligencia artificial sin los datos. Entonces, aquellos países que han propiciado un uso de los datos mucho más fácil y mucho más favorable, pues consiguen que la inteligencia artificial camine más rápido. Es el caso de China, por antonomasia es el país que lidera los progresos más ambiciosos actualmente en inteligencia artificial, incluso se dice superior a Estados Unidos. Los gigantes tecnológicos también de Estados Unidos, en lo que es el data social, tienen sus ventajas, utilizan el propio data y evidentemente pues también han tenido progresos extraordinarios. Intentando sintetizar un indicador, se ha estimado, las grandes consultoras han estimado que el Producto Interior Bruto de todos nuestros países en los próximos 15 años crecería la mitad sin el concurso de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial tiene tal impacto en los sectores fundamentales, en la agricultura, en toda la industria, a través de procesos de automatización, en servicios como la educación, la sanidad, la defensa, la seguridad, que está llamada a jugar un papel fundamental. Andrew Ng, director de Coursera, Universidad de Stanford, prácticamente ha trabajado en todas las grandes del sector, viene a decir que es la nueva electricidad y no es absolutamente nada exagerado el plantear que supone una revolución en toda la regla. Por otra parte, la inteligencia artificial está llamada a superponerse con otras tecnologías disruptivas, como es el Internet de las cosas. En definitiva, es lo que hace que nuestras ciudades sean inteligentes, que los objetos sean inteligentes, que la industria sea más automatizable todavía. Se superpone con la computación cuántica, que aunque todavía están por resolver muchos de los problemas, rompe todos los esquemas conocidos de capacidad de procesamiento, velocidad de procesamiento, etcétera. Es un estadio muy superior de la computación y con otras tecnologías como blockchain, etcétera. Por lo tanto, digamos que la inteligencia artificial, podríamos decir, haciendo un símil, que nos introduce en una tormenta importante, una disrupción importante en términos de nuestra economía y de nuestra sociedad. Gracias, Andrés. Interesantísimo. Sobre todo, me pareció impresionante el dato que mencionaste del crecimiento de la economía mundial con o sin inteligencia artificial, ¿no? Desde nuestro lado, hacemos un aporte acá del estudio en lo que se refiere a inteligencia artificial o Smart Tools. El día de la fecha estamos lanzando en el estudio una herramienta que
le llamamos Swift Notification Test, que es un test online y gratuito y público para todo, que va a estar disponible para todos los que quieren utilizar en la página de internet del estudio. Ahora Belén lo va a poner público, ahí ya está puesto en el chat, mediante el cual te permite verificar si una operación de concentración económica tiene que ser notificada en la República Argentina ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Cómo funciona? En definitiva, hay una serie de preguntas que uno va contestando y con la posibilidad de apretar un botón que te permite learn more sobre la pregunta en particular, y en pocos segundos podés tener la posibilidad de saber si una operación de concentración económica se tiene que notificar en Argentina o no. Es un pequeño aporte del estudio que estamos haciendo hoy, y aprovecho esto porque, en definitiva, muchos de los que estamos presentes en esta charla somos abogados. Y en Argentina es sabido que los abogados tenemos serias dificultades para las matemáticas, sabemos sumar o restar con mucha dificultad, con lo cual todo este tema de inteligencia artificial, programación y software es realmente algo bastante inaccesible en general. Con lo cual te pedimos que también nos digas y nos cuentes cómo te imaginás que impacta y que impactará en nuestra profesión la inteligencia artificial. Bueno, en realidad yo creo que los que tienen que saber matemáticas son aquellos ingenieros o matemáticos que de alguna forma diseñan algoritmos y contribuyen al entrenamiento o a los procesos de automatización, al uso del machine learning o e-learning para aplicaciones específicas. Pero también los abogados y los economistas somos muy necesarios en esta historia. Yo creo que lo primero de todo es el tema regulatorio. Es decir, hay cuestiones evidentemente éticas relacionadas con la inteligencia artificial y está la necesidad de un sector, de una tecnología que tiene un impacto potencial en nuestras vidas tan extraordinario, en nuestra economía tan extraordinario, pues sin duda hay que ver cómo maximizar los beneficios que tiene la inteligencia artificial y obviamente minimizar los riesgos. Y aquí es donde realmente yo creo que los abogados tienen un primer papel importantísimo. Yo creo que Europa, nosotros acabamos de publicar un libro precisamente sobre estos temas, diciendo que en Europa tenemos grandes leyes, pero no tenemos ningún gigante tecnológico, no tenemos empresas de inteligencia artificial importantes. Somos una economía dependiente tecnológicamente. Es decir, Europa yo creo que no es un buen modelo a seguir. Si tú haces una regulación excesiva que impide el crecimiento de un sector como es en este caso la inteligencia artificial o la tecnología digital, en definitiva, estás restringiendo el potencial económico, el potencial de tu país. Y por lo tanto, es claro que tienes que regular, evidentemente, los temas de esta importancia, que tienen riesgos, que tienen beneficios, claro que hay que regularlos, pero la regulación tiene que ser eficiente. Después de conocer bien lo que estamos regulando, la naturaleza y los hechos que estamos regulando. Una precipitación, has puesto el ejemplo de la rueda, yo pongo el ejemplo del fuego. Claro que el fuego quema. Imaginemos la primera tribu humana que descubre el fuego, quema, y entonces imaginaros que lo hubieran prohibido. Claro, esto como quema es muy peligroso y lo prohibimos. No, lo lógico es que, claro, que se quemaran, que asumieran que es peligroso, pero que lo probaran cómo dominarlo. Y una vez conocida la naturaleza del fuego, pues evidentemente hay unas reglas y esas reglas pues, nos permiten tener mucho más cuidado, evitar incendios forestales o evitar que una cocina se nos incendie con tecnología, con seguridad, con una industria que sabe del peligro de la manipulación del fuego. Esto es lo mismo con la inteligencia artificial. Tenemos que ser muy eficientes. Necesitamos abogados que comprendan cómo se regulan otros países, qué ventajas y desventajas tiene, cuál es el efecto económico de las regulaciones. Muchas veces, pues, es decir, pues, claro, hay accidentes de automóvil en las autopistas, pero no por ello dejamos de regular. El automóvil es peligroso, pero no por ello no circulamos y nos subimos a los coches. Lo que hacemos es tratar de regular pues unas condiciones de velocidad, de tráfico, de señales, de condición para acceder al carnet de conducir, a este tipo de cosas. Es decir, insisto mucho en que la regulación es eficiente.
Y en este sentido, también es verdad que la inteligencia artificial puede afectar al sector jurídico, contestando tu pregunta. Nosotros mismos, nuestra empresa, que es una empresa de procesamiento de lenguaje natural, de inteligencia artificial aplicada, y fue la primera en España en hacer un asistente para un despacho de abogados especializado en temas de propiedad intelectual y propiedad industrial, que hizo un chatbot para atender a sus clientes 24 horas, 365 días al año, permanentemente. Y con lenguaje natural, es decir, haciendo una conversación normal como la que estamos pudiendo tener ahora. ¿Cuál es la ventaja de eso? Pues bueno, pues en definitiva no es que un despacho de abogados tenga una prioridad sobre un dentista u otra profesión, pero sí que, por ejemplo, en este caso le ha permitido al despacho de abogados conocer más sobre la inteligencia artificial, verla en sí misma como una herramienta que la puede utilizar y, por lo tanto, familiarizarse con su potencial, familiarizarse con sus peculiaridades, con vistas a ese papel fundamental que debe tener en el ordenamiento jurídico, en la capacidad que tenemos de utilizar propiamente estas herramientas. Hay temas y debates polémicos sobre este tema, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha comentado aplicaciones de la inteligencia artificial para temas de sentencias o asesoramiento de jueces, etcétera, etcétera. Ahí hay un tema ético muy importante, es decir, sin duda hay partido para la regulación y el debate, que es, lógicamente, el entrenamiento, los datos que utiliza la inteligencia artificial, el entrenamiento con el cual los algoritmos propician que la inteligencia artificial dé unos resultados, pueden tener sesgos. En este caso pueden tener sesgos de raza, pueden tener sesgos de género, de desigualdad económica, y entonces propicie, por ejemplo, que un asesoramiento de una sentencia de un juez, según el color de la persona o según las características o atributos de la persona, sesgue, en principio, el concepto de culpabilidad o cosas de este tipo. Bueno, yo creo que, en fin, no deberíamos empezar por los temas más complejos, no hay que rehuirlos, evidentemente hay que afrontarlos, pero creemos que la inteligencia artificial es aplicable a cosas muy prácticas. Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial es leerse todo el corpus jurídico. Ninguna mente humana podría probablemente ya en ningún país abarcar todos los detalles de la jurisprudencia, de todos los corpus, de códigos, etcétera, legales de un país que cada vez son más amplios, más complejos, incluso hasta más contradictorios, que puede ser que se dé el caso, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa base, la inteligencia artificial sí puede abarcar, puede ordenar, puede digerir y puede de alguna forma introducir propuestas a los expertos jurídicos para que sean los expertos jurídicos si realmente puedan analizar, puedan evaluar si realmente son válidas o no. Quiero decir, el ser humano todavía tiene muchísimo tiempo y muchísimos años para aquellas labores que son más de evaluación, aquellas labores que son más creativas, que son más emocionales, las tendrá que seguir haciendo los humanos, la inteligencia humana, pero sin embargo aquellas que son más tediosas, aquellas que son más mecánicas, sí que puede echarnos una mano la inteligencia artificial en todos los ámbitos del conocimiento y el derecho sería uno de ellos. Excelente, Andrés. Interesantísimo porque esa distinción que marcaste entre, si querés, entre lo más tedioso y lo más creativo, ¿no? Es eso que también, si lo llevamos a la historia de la humanidad, también me parece que siempre se ha ido buscando y lo que ha ido perdurando y si querés, perdurando por siglos, es lo creativo, ¿no? En muchísimas ramas, incluso ni hablar solamente de detenerse un minuto en el arte, ¿no? Que perdura a través de los siglos y no es superado a pesar que constantemente hay nuevas creaciones, ¿no? Con lo cual, interesantísimo, y la verdad que nuestra tarea como abogados, por supuesto que tiene toda la parte difícil, que es saber los corpus jurídicos, como lo mencionaste vos, y las jurisprudencias y demás,
y estamos, no creo que haya ningún abogado acá presente que diga que no es cierto, que es tremendamente contradictoria, nuestra legislación es difícil de interpretar, con lo cual la parte creativa, eso todavía la inteligencia artificial estaría un poquito más en desventaja con el hombre, lo cual también nos alegra, por todo el temor también que a veces genera, ¿no? Dicho esto, me gustaría traer un tema actual, tremendamente actual. Vos sabés que, bueno, obviamente el mundo está pasando una pandemia en este momento. Argentina estamos en un momento difícil, donde la cuarentena se está haciendo tremendamente extensa y todavía creo que nadie sabe bien cómo sigue esta película y o qué nivel de gravedad va a tener o no. Pero me parece que es interesante que todos conozcamos un poco la labor que vos has realizado, aplicando la inteligencia artificial ya de manera inicial de la pandemia, con herramientas tendientes a ayudar, ¿no?, a la detección temprana, entiendo, del COVID-19 y demás herramientas que vos desarrollaste. Te invito, si querés contarnos un poco, que creo que es un tema de tremenda actualidad y que termina de zanjar cualquier duda sobre la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Bueno, pues ahí efectivamente se está aplicando también en muchos órdenes. En uno de ellos los laboratorios están intentando utilizarla para diferentes formas de acelerar las vacunas, identificar aquellos tratamientos que son más eficientes, es decir, siempre que se disponga de data, es posible pues, vislumbrar con más exactitud los colectivos de riesgo y relacionarlos con algunas causas, es decir, se han identificado tipologías de riesgo, pero no se ha profundizado sobre ellas y, evidentemente, el data de la inteligencia artificial está intentando establecer relaciones causa-efecto o tratamientos o aceleración del propio proceso de las vacunas. Ha habido dos campos donde el COVID yo creo que ha sido muy útil. Uno de ellos hemos tenido la suerte y la fortuna de poder participar. Empezaré por el tema que conozco mejor, que es simplemente la información de la población. En un momento determinado, los servicios de información se colapsan. Es decir, empiezan a haber noticias que alertan a la población que es, bueno, pues un virus nuevo, no se sabe el nivel de peligrosidad, el nivel de contagio. Estoy refiriéndome, pues, lógicamente a las grandes masas de población y entonces esto crea una alerta social de primer orden. Entonces hay un colapso de los medios normales de comunicación, lo que son los teléfonos u otros medios usuales, y al final se colapsan los propios centros hospitalarios, los propios centros de salud, que deben ser los últimos en recurrir porque innecesariamente pueden ser focos de contagio. Entonces, ahí la inteligencia artificial, nosotros hicimos en la primera fase, cuando la Organización Mundial de Salud estableció la información básica que daba respuestas a las grandes preguntas, los síntomas, qué es, cómo se contagia, estas preguntas que todos los humanos se hacían en ese momento. Entrenamos un asistente virtual inteligente con las preguntas de la Asociación Mundial de la Salud y además tuvimos la suerte además de entrenarlo para toda América Latina y bueno, pues ha sido realmente algo muy útil. Más de 300 instituciones públicas, Naciones Unidas lo aplicó específicamente a algunos países de América Latina como Ecuador, algunos medios de comunicación en Colombia o en México lo introdujeron, muchos centros sanitarios lo introdujeron, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, en toda la web oficial, desde la Presidencia de la República hasta cualquier ministerio, estaba presente. Y era un chatbot, un asistente, que contestaba a todas las preguntas relacionadas con el COVID y con información que estaba avalada por la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que esto fue un ejercicio muy rápido, además, que nos permitió el ver la aplicabilidad que tiene, porque, claro, es decir, un chatbot no descansa. 365 días, 24 horas, puede contestar a 1 millón de personas a la vez, o sea que, en definitiva, es una herramienta que demostró su eficiencia. Probablemente
no lo suficientemente conocida, ni llegamos a tiempo a que muchos gobiernos pudieran enterarse, pero aquellos que han hecho uso de ella se han dado cuenta de la entidad que puede llegar a tener este factor. El otro es una herramienta todavía, yo creo, mucho más potente a la hora de controlar los contagios. Sí que hay un debate importante sobre el tema de la privacidad, es decir, allá hay dos conceptos que no nos hemos aclarado muy bien. Es decir, el concepto de intimidad del que hablaba la revista la Harvard Law a finales del siglo pasado, no del anterior, del XIX. Por primera vez hablaba del concepto de intimidad, tenía muy claro cuál era la jerarquía de los derechos fundamentales y qué papel, qué hueco tenía la intimidad. La moderna privacidad en Europa se ha sobredimensionado, ha creado un debate donde la gente está más preocupada por la privacidad que por un contagio que permite, con los asintomáticos, pueden llevar la muerte a una residencia de ancianos que está llena de personas vulnerables y demás. Entonces, en ese sentido, hemos sobredimensionado este debate, por eso creo que es muy importante el papel de los abogados. Esto tiene sus riesgos, sobredimensionar este tipo de cosas. Y mientras que países asiáticos, con la herramienta a la que me refería, han conseguido la trazabilidad del contagio, que es muy fácil, es decir, un móvil geolocaliza tu posición y sabe con otros móviles, otras personas con las que has estado. Evidentemente, esto vulnera tu privacidad, es obvio, aunque la tecnología permite la anonimización de datos. Es decir, si la ley establece garantías, evidentemente los datos tienen que ser y deben ser anónimos y la ley debe garantizarlo y la regulación debe garantizarlo. Pero esa herramienta es absolutamente imprescindible, porque muchos de los contagiados son asintomáticos y, en definitiva, necesitamos saber el grado de exposición al que hemos estado a través de una herramienta de ese tipo. Aquellos países como Corea del Sur, dejando China al margen, que puede hacer un uso, un país donde pues, los derechos pues, puede que no tengan todas las garantías adecuadas, pero países como Taiwán o Corea del Sur o Singapur, entre otros, algunos países europeos también, con mayor o menor restricciones, han permitido que esta herramienta dé una trazabilidad del contagio. Y, por lo tanto, cuando hay un foco de contagio que se puede identificar, que se pueda acotar, que esas personas puedan aguantar la cuarentena sin que haya un confinamiento general, intensivo, como ha pasado en España. Hemos tenido que matar las moscas a cañonazos, es decir, en este caso los virus a cañonazos. Hemos conseguido tener la recesión más importante. Estamos en puertas de una recesión mucho más importante que la del 29. Hemos colapsado nuestras economías. Los economistas no sabíamos de apagar eso, el impacto que puede tener apagar una economía. Encenderla no se enciende con la misma facilidad que se apaga una economía. Es decir, la inversión, el consumo, todo esto no se restaura al nivel de antes del confinamiento. Entonces, el impacto que tienen sectores como el turismo, el consumo, etcétera, etcétera, es enorme. Y entonces esto, si no se minimiza, evidentemente el coste es importante. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos que evidentemente la inteligencia artificial es potente, que hay que utilizarla, que vivimos en una economía muy exigente, en unas sociedades muy exigentes y complejas. Nuestra sociedad es compleja porque nos relacionamos mucho, porque internacionalmente estamos globalizados, etcétera, etcétera. Y necesitamos herramientas lo suficientemente potentes, la inteligencia artificial lo es, para afrontar la complejidad de lo que es actualmente una pandemia o una crisis económica de las características que estamos viviendo. Genial, Andrés. La verdad, desde este lado, por lo menos por mi parte, agradezco enormemente esa contribución, en definitiva, que es una contribución a la humanidad. En definitiva, seguramente con estas herramientas se han salvado un montón de vidas y quizás se podrían salvar todavía más si las políticas fueran más lógicas, ¿no? Como mencionás. Y metiéndonos de lleno a este tema que ya lo has tocado, no te diría tangencialmente, sino bien directamente, me meto y te pregunto, porque ha finalizado recientemente un libro con Luis Moreno, que se denomina Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Entiendo que en este libro, y ya lo has demostrado a lo largo de esta charla, ha sido bastante crítico, son los autores bastante críticos sobre la política europea
Particularmente entiendo en lo que se refiere a la regulación de los gigantes tecnológicos. Mencionaste el tema de los datos, ¿no? Y creo que son conocidas las causas tremendas y las multas millonarias que se han aplicado en Europa a distintas empresas tecnológicas, principalmente norteamericanas. Y a la par, que también creo que vos ahí haces mención que Europa no ha podido desarrollar o estar a la altura de Estados Unidos, China o Israel en lo que es el desarrollo de nuevas empresas o los unicornios tecnológicos, como se los llama hoy. Y entiendo, y esto ya es una reflexión más mía, que en definitiva esa regulación que Europa le está imponiendo a los gigantes tecnológicos, que son empresas grandes, digamos, empresas muy musculosas, termina afectando también a las empresas que son pequeñas y más esmirriadas o tienen un nacimiento latente, porque le estás poniendo unos estándares también altísimos, ¿no? Con lo cual estás también, me parece a mí, perdón que me meta en este punto, dificultando en definitiva el desarrollo de nuevas empresas en esa área tecnológica, y si no tenías empresas, unicornios tecnológicos, le estás poniendo todavía una vara más alta. Me gustaría que nos contaras un poco sobre tus reflexiones, si bien ya algo y bastante nos has dicho, porque en Argentina, te cuento, en Argentina se ha dictado una ley de economía del conocimiento, una ley que creo que tenía por intención fomentar, y principalmente a través de cuestiones impositivas, ¿no? El desarrollo de empresas tecnológicas. Tenemos algunos unicornios en Argentina, tenemos 5 en este momento, pero esa ley actualmente está suspendida y la verdad que no sabemos cuál va a ser el devenir político, o cuál va a ser la política futuro, y claramente es un elemento de una inseguridad jurídica tremenda para cualquiera que quiera emprender este tipo de empresas. Con lo cual, me parece interesantísimo todo lo que nos puedas contar sobre tu libro que escribiste con Luis Moreno. Nuestro libro es crítico con Europa. Europa es la campeona del envejecimiento y nuestros países, especialmente los países del sur de Europa, tienen la mayor tasa de desempleo juvenil. Y eso es una bomba de relojería. No estamos apostando en los sectores de futuro. Los sectores de futuro son la economía digital, con la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas que antes he citado. Y entonces es como si fuéramos un país agrícola y no apostáramos por la industria o después por los servicios. Evidentemente la economía requiere unas fases. De las economías agrarias hemos pasado a economías industriales, de la industria a la terciarización, a la sofisticación de los servicios, de los procesos, y ahora toca la digitalización. Es decir, una economía debe transformarse con eficiencia digitalmente, obviamente minimizando los riesgos y maximizando todos los beneficios. Pero lo que ha hecho la ineficiente regulación europea ha sido, de alguna forma, tratar de ser un proteccionismo encubierto a los gigantes tecnológicos. Es decir, los sectores más afectados, cuando se veía que la prensa perdía su mercado publicitario, pues entonces presionaba, evidentemente, para que vía diferentes vías se le pudiera atacar a los gigantes tecnológicos, porque entre Facebook y Google prácticamente habían fulminado el mercado tradicional publicitario de los medios de comunicación de toda Europa. La mayoría de ellos están ahora mismo en quiebra técnica. O sea, hay muy pocos medios de comunicación sólidos que mantengan una cuenta de resultados, ya no solo una cuenta de resultados, sino realmente una posición financiera de solvencia, ¿no? Pero después es que ha ido todo un goteo, ¿no? Pues desde los taxistas hasta los hoteles, pues Airbnb o Uber, es decir, empresas que no tenían ni un solo edificio, como Uber ponía todo el sector hotelero de patas arriba, o empresas que no tienen ni un solo coche, BlaBlaCar o Uber, pues ponían patas arriba el sector de taxis y de transporte, etcétera. Entonces, esto ha potenciado una regulación ineficiente. Al final, una regulación precipitada lo que ha hecho es que nosotros paguemos el coste. Primero, nuestras empresas no escalan, nuestras startups no son competitivas, una parte de esa regulación las ahoga, las asfixia. Estamos en desventaja frente a las startups que están en el Silicon Valley, en Israel o en la mayoría de Asia. Entonces, yo creo que hay que preocuparse mucho para que el sector de la economía digital
sea un sector potente en un país, porque es el sector del futuro. Entonces hay que mimar las startups, hay que hacer pequeños ecosistemas que permitan la transformación digital y que permita tener empresas propias relacionadas con nuestros sectores. Los sectores más emblemáticos de cada país deben tener detrás empresas digitales potentes. Y es importante cuidar a esas empresas y trabajarlas. Que es, al final, si ponen una multa grandísima a Google, Google lo que hace es sencillamente es trasladarla a los precios. Y si nosotros la demanda que tenemos de los servicios de Google o de otras empresas parecidas es rígida, su publicidad, otros servicios relacionados con la inteligencia artificial, precisamente, o demás, pues lo único que haremos es, nos costará mucho más caro esos servicios. Si tenemos dos países, Israel y España, pues España pagará esos servicios más caro que Israel. Por lo tanto, eso se traducirá en falta de competitividad para la industria y para las empresas de nuestro país. Por lo tanto, esas fórmulas fáciles de regular porque obviamente no se le puede poner impuestos, en definitiva los impuestos de acuerdo con los tratados internacionales no son posibles, pues entonces obviamente tenemos ahí un problema enorme que la única forma de resolverlo es decir, tengamos nosotros gigantes tecnológicos, que nuestras empresas puedan escalar, que nuestras startups sean sólidas, especialicémosla en aquellas donde más necesidad hay porque nuestros sectores productivos son altamente demandantes. Bien porque hay una agricultura de unas características, una industria o unos servicios o una población que tiene unas necesidades sociales, estatales específicas. Entonces, ahí nuestra queja de Europa es que es un modelo que no lleva a ningún lado. Grandes leyes, pero no tenemos gigantes tecnológicos. Actualmente la economía está dominada por los gigantes tecnológicos. Ya no son los bancos, ya no son las petroleras, ya no son las utilities. El ranking de las 10 principales empresas norteamericanas son empresas de economía digital. El ranking de las empresas chinas o de Asia son empresas digitales. Son las que, en definitiva, protagonizan el cambio económico, protagonizan la nueva revolución económica, pero además una revolución que cada vez se intensifica más, es lo que llamamos un crecimiento exponencial del cambio. Fijaros un poco lo que he dicho antes de la computación cuántica. En el momento que tengamos una computación cuántica asimilable, pondremos todo patas arriba, es decir, la ciberseguridad, nuestros servicios, nuestra capacidad de todo, de la propia utilización y explotación de la inteligencia artificial, el propio alcance de la inteligencia artificial. Todo esto entonces exige países donde se apueste por nuevas políticas. O sea, esto exige, lo mismo que el cambio de la agricultura a la industria exigía de nuevas políticas, aquí la materia prima fundamental de la economía digital es el talento. Las políticas educativas tienen que ser fundamentales, es decir, necesitamos abogados que sepan y economistas y ingenieros y todos los biólogos, arquitectos, que sepan de economía digital, de tecnologías digitales y que puedan aplicarlas en sus ámbitos con la suficiente autoridad para poder hacerlo bien, rigurosamente y poder hacerlo con propiedad. Entonces, ahí es donde un país va a tener una ventaja sobre otro. Yo creo que estamos en cambios muy rápidos, muy disruptivos, de mucho alcance, y aquellos países que hagan políticas educativas y políticas de atraer talento, de consolidar sus empresas, de consolidar ecosistemas de innovación, una innovación real, tecnológica, tendrán economías sólidas y podrán dar saltos enormes. Y ahí estamos dándole una oportunidad a países que no la tenían. Hay países de África que han introducido una agricultura revolucionaria, medioambiental, que es la inteligencia artificial que comprende la forma de producir la naturaleza y que es mucho menos agresiva con el medio ambiente, mucho más productiva y mucho más revolucionaria. Claro, pues en poco tiempo pueden tener una agricultura muy superior en tecnología, en alcance, en resultados, incluidos los medioambientales, muy superior a la española, gracias a la tecnología. Entonces, quiero decir que a mí me parece que hay detrás un tema muy ilusionante que es lo que nosotros pretenderíamos para Europa. En Europa hay una parte crítica, pero hay una otra parte propositiva, que es diciendo, Europa, despierta. Ha sido líder, llegamos a tener más Producto Interior Bruto que Estados Unidos, toda la Unión Europea. Entonces, como tal, oiga, si usted es líder, es una potencia económica,
debería ahora mismo, está siendo muy lasa, está siendo muy lenta, está siendo excesivamente ineficiente en lo que es la comprensión de la economía digital y lo que es la revolución digital. Por lo tanto, necesita usted hacer quizá menos leyes, menos regulación ineficiente y propiciar precisamente con los marcos jurídicos seguridad, pero también confianza para el crecimiento económico y que tengamos economías de futuro, economías con empleos de futuro para nuestros jóvenes. Excelente, Andrés. Cómo me gustaría que te escucharan nuestros políticos, porque claramente lo que te mencioné antes, donde había una ley que por lo menos regulaba o propiciaba las economías del conocimiento, hoy estamos en una situación de stand-by y obviamente Argentina está muy lejos de ser ajena a la crisis mundial que estamos pasando y que vamos a pasar, con tasas enormes de inflación, de desempleo, de pobreza. Y un país tremendamente rico a la vez, y a la par que tenés 40%, 50% de pobreza, tenés 5 unicornios y otros en camino. Esa contradicción propia quizás de Latinoamérica y tan propia de nuestro país, ¿no? Dicho esto, abrimos ahora las preguntas de los participantes. Ya hay un par de preguntas, así que si te parece, Andrés, empiezo con las que están aquí. Aquí Ariel Provenzani nos dice: estimado doctor Pedreño, su compatriota, el doctor Manuel Atienza, habla sobre la futura enseñanza del derecho como basada en saber accesar y emplear el sistema jurídico. Por lo que escucho, inteligencia artificial es una herramienta extremadamente útil para ello. Sobre esto, ¿piensa que debemos comenzar a enseñar ya en nuestras facultades estos tópicos? Da la casualidad que una de las primeras personas que le di a leer el libro fue al profesor Manuel Atienza, persona muy admirada, catedrático de Filosofía del Derecho. Y realmente yo creo que la filosofía del derecho es muy adecuada para abordar estos temas. Porque efectivamente necesitamos principios, necesitamos marcos generales. Si pasamos al detalle, nos vamos a equivocar en exceso, porque no conocemos bien todavía la naturaleza de estos hechos. Hay que darle una oportunidad que el fuego nos queme. Evidentemente nos podemos equivocar en algo de inteligencia artificial. Dejémonos que nos equivoquemos un poco, sin asumir riesgos importantísimos. No estoy hablando de las películas de ciencia ficción, en esto hay que dejarlas aparte. Pero efectivamente, la filosofía del derecho, y hablando precisamente con el profesor Atienza sobre el tema del libro, en una pequeña hoja que me envió con los primeros comentarios sobre el capítulo 2, que va sobre la regulación, precisamente me decía que era mucho más sabio partir de marcos y de principios generales. Es decir, esto nos da flexibilidad y después nos permite ir profundizando en los conceptos, en los hechos, en los factores que de alguna forma son objeto o deben ser objeto de regulación o de mayor desarrollo. Pero darle una oportunidad efectivamente sobre la base de los principios generales. Por lo tanto, a mí me parece que hay una propuesta ahí en las facultades de hacer un ejercicio. Decía el profesor Atienza que el derecho es interpretación y que de alguna forma hay, pero el buen derecho es buena interpretación. Entonces, ahí tenemos un gran reto y precisamente la inteligencia artificial y en general toda la economía digital necesita de una buena interpretación de los marcos generales, de las leyes generales, a la hora de adaptarlas propiamente a lo que es algo en concreto, específico, que tiene muchas veces vertientes económicas, vertientes sociales, vertientes de riesgos, de seguridad, etcétera. Bueno, yo creo que ahí es un gran tema. Pero es muy importante hacerlo como lo dice el profesor Atienza, desde la base, desde un buen sustrato jurídico, ¿no? Poco más ya tendría que añadir a esa pregunta, ¿no? Excelente, gracias, Andrés. Acá tenemos otra pregunta también bastante interesante y nos la formula María Emilia Minuto. Nos dice que es muy interesante la charla y dice: una pregunta para Andrés: ¿cómo piensa que podría aplicarse la inteligencia artificial al sistema educativo argentino? Bueno, precisamente tuve la ocasión hace unos meses con la Universidad de Buenos Aires, con el rector y vicerrector Capitelli,
hablar precisamente de estos temas que son apasionantes, ¿no? Como la inteligencia artificial. También di un seminario en Universia, en Metared, a 500 universidades, un webinar a 500 universidades iberoamericanas, para precisamente hablar de los pros y contras que tiene la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito universitario. Digamos que en la educación primaria y secundaria sería muy importante introducir el pensamiento educacional. Necesitamos que, lo mismo que los chavales les enseñamos idiomas, necesitamos que se familiaricen con las herramientas que en el futuro, en el presente, ya están jugando un papel fundamental. Y entonces necesitan todos los niños familiarizarse con esas herramientas, saber lo que es el código, en definitiva, jugar con ellas, aprender con ellas de una forma muy natural. El código es un lenguaje que debe aprenderse como de forma natural y ahí es donde venceremos los sesgos de género que tiene la tecnología y haremos que además que mucha gente que tiene fobia a la tecnología deje de tenerla porque es muy conveniente que dejemos de. Necesitamos biólogos, sociólogos, economistas de derecho que vean que ellos que comprenden la tecnología y que su materia es fundamental para que la tecnología juegue el papel correcto en el ámbito disciplinar, profesional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un elemento en la educación primaria y secundaria, insisto, que es muy importante. Aquellos países como Inglaterra o Finlandia que han introducido el pensamiento computacional tendrán una ventaja enorme en muy pocos años. Solucionarán el problema del déficit en la STEM. Todos los países tenemos déficit de informáticos, matemáticos, etcétera, etcétera. La forma de solucionar ese déficit es incrementar las vocaciones en la educación primaria y secundaria, familiarizándolos con estos nuevos lenguajes, perdiéndole el miedo a esos nuevos lenguajes. Hay otra faceta de la aplicación de la inteligencia artificial, que es la personalización de la educación. Pero en realidad hay muchas facetas, me estoy seleccionando algunas de ellas que son las más comentadas o por lo menos las que más conocimiento tengo yo. La personalización de la educación es importante. ¿Por qué? Lo comprenderéis perfectamente. En una misma clase con 25 alumnos, si estamos explicando las matemáticas, pues yo creo que cada uno de los 25 alumnos comprendería las matemáticas a una velocidad y de una forma distinta. Hay alumnos que tienen una mentalidad absolutamente abstracta, ven una pizarra llena de matemáticas y en 2 segundos han comprendido la demostración porque tienen una mente abstracta. Y, sin embargo, hay otros que son magníficos para la poesía, que son premios Nobel de literatura en potencia, pero son negados con las matemáticas. Y, sin embargo, es muy necesario que comprendan la matemática. En un caso necesitan que la matemática la pueden comprender gamificándola, estableciéndola con juegos, con aproximaciones, con visualizaciones que ya no son tan abstractas. Es decir, en ese pequeño universo de 25 alumnos nos encontramos que los ritmos, los métodos son distintos porque la forma de aprender es distinta. Su capacidad para aprender una cosa u otra es distinta. Y entonces, en ese sentido, la personalización de la educación sin llegar a ningún género de discriminación hay que planteársela porque tenemos que revolucionar nuestros métodos educativos. La inteligencia artificial nos puede ayudar a comprender, evitando los riesgos que también están ahí, cuidado, son algunos riesgos importantes, pero sí tenemos que de alguna forma perder el miedo a estas cosas y tratar de utilizar herramientas que nos permitan ver cómo comprende el ser humano, un niño, cómo comprende determinadas materias, donde tiene problemas para su comprensión, cómo ahí tiene que haber un método de los recursos docentes para facilitarle al alumno. Es decir, la faceta que puede revolucionar la inteligencia artificial en la educación es incrementar la tasa de éxito. Es decir, reducir la tasa del fracaso escolar a 0. Es decir, adaptar el método individualmente y personalmente. De tal forma que saquemos de cada individuo lo mejor que tiene de sí mismo, aprovechemos sus cualidades, aprovechemos que si alguien tiene facilidades para la literatura o para la psicología o para la ingeniería, puede aprovechar ese potencial. Cada persona es un pequeño mundo, un pequeño universo, tiene un potencial específico, unas características específicas y la educación deberíamos adaptarla, evitando los riesgos que supone esa adaptación, insisto, que no
también hay riesgos en una discriminación que no sea correcta, pero sí con un sentido común, en principio, empezar con cosas de sentido común, con cosas sencillas que nos permitan hacerle a los alumnos mucho más fácil su aprendizaje y explotar su propio potencial, el potencial que tiene cada alumno. Buenísimo, Andrés. Siguen las preguntas, hay varias, sé que ha sido muy motivante y seguramente todos nos iremos después de esta charla con un montón de más preguntas. Y quizás es bueno porque así nos impulsamos a tener respuestas. Voy a sumar dos preguntas más, las voy a poner juntas como para ir cerrando. Una pregunta se refiere si ves a Latinoamérica, la fórmula Pedro Menéndez San Martín, si consideras a Latinoamérica como que puede llegar a tener un rol relevante en estos cambios. Y otra pregunta que es también bastante tricky, para llamarlo de alguna forma, porque tiene sus dos aristas, diría yo. Es de Santiago de Oro, donde nos dice si usted tiene miedo del uso de los datos privados, pero por parte de los gobiernos, empresas, para manipular la opinión pública, ¿cómo se puede regular, impedir esto? ¿No? O sea, diste tu visión, ¿no? Creo principalmente enfocado a las empresas sobre esto. También acá agrega Santiago el tema de los gobiernos, ¿no? Con lo cual tenemos estas dos preguntas y si querés con esto cerramos. Hay más preguntas, lamento no poder meterlas a todas. Bueno, voy a empezar con la última. Es un tema muy polémico en estos momentos, precisamente muy relacionado con el COVID, con la herramienta que antes he dicho. Vamos a ver, yo creo que ahí hay un tema de educación, de regulación y de sobredimensión de lo que es el problema. Vamos a ver, si queremos preservar nuestra privacidad y consideramos que nuestra privacidad es sagrada y no nos fiamos de nadie, lo que tenemos que hacer claramente es apagar el móvil. No encendamos el móvil. Es un peligro absoluto. O sea, y estamos en manos no solamente de los operadores telefónicos, que tienen toda la información, sino también de cualquiera que pueda hackear. Es muy fácil hackear un teléfono móvil. Es muy fácil activar el teléfono. Ahora mismo tengo el móvil aquí, pues alguien podría activar su micrófono y podría escuchar la conversación que tenemos en casa o en cualquier lado. Mi geolocalización, pues claro, podría haber cualquier empresa, sabe con las personas que estoy y con las que me relaciono, etcétera, etcétera. Entonces es un tema de educación. Hay que enseñar a la gente de que si quiere realmente en un nivel de privacidad, lo que tenemos que hacer es dejar el móvil, apagarlo o no utilizarlo. Si confiamos en nuestros operadores, de hecho, pues tienen que guardar los datos porque si un juez en España, por ejemplo, le requiere esos datos porque ha habido un asesinato y entonces necesita saber si mi móvil ha estado cerca de ese asesinato porque soy una persona sospechosa, etcétera, etcétera, el operador va y le entrega esos datos. O sea, que está custodiando los datos. Es decir, nos fiamos de la custodia de los datos por parte de nuestros operadores telefónicos. Bueno, en principio yo me fío de ellos. ¿Por qué? Porque digo, si un día no quiero que se entere mi privacidad, insisto, tengo muy claro que tengo que apagar el móvil o dejármelo en casa. Y trato, evidentemente, de ser muy consciente de que corro ese riesgo. Yo donde realmente no comprendo nada es cuando sospechamos que gobiernos democráticos, elegidos cada 4 años, que están sujetos al control judicial, que además les afectan las leyes de privacidad. No confiamos en ellos y, sin embargo, confiamos en nuestros operadores, ¿no? Pues si los operadores tienen licitaciones de los gobiernos, los gobiernos les fijan los precios, es ridículo que nos fiemos del operador que en realidad en un 90% está en manos del gobierno de turno y no nos fiemos del gobierno. Es decir, lo que nos falta es educación y nos falta información. Es decir, estamos pecando de unos déficits de conceptos y de información realmente extraordinarios. Entonces, yo creo que en esto hay que ser serio. Es decir, el debate de la privacidad en Europa es un debate interesado para crear una barrera contra los gigantes tecnológicos. Y esto se está volviendo ahora contra nosotros en el tema del COVID. Hemos sobredimensionado, la población está asustada, hemos creado 18 agencias de protección de datos, en España cada comunidad autónoma tiene a su vez una agencia de protección de datos.
para generar empleo de los abogados, os lo recomiendo porque ha sido tremendo. Cada agencia tiene 200 abogados metidos allí, por lo cual eso ha sido, para generar empleo, ha sido extraordinario. Pero para el país se está cargando realmente el propio COVID, la historia, veremos cómo se genera una crisis económica, teniendo herramientas, etcétera, para poder utilizarla. Los gobiernos se han asustado porque ha habido un debate, no, es que nos quieren controlar, es que después del COVID, claro, lo harán para controlar lo que hacemos, porque nos van a controlar, dónde salimos, con quién estamos, porque claro, en China lo hacen. Y asustados de que nuestros gobiernos se convierten en delincuentes y que pese a tener un control parlamentario, ser elegidos 4 años, en poder, confiamos en nuestro presidente de operador, teleoperador, y sin embargo nuestro presidente del gobierno no confiamos. Es absolutamente contradictorio este tema. Entonces, bueno, yo creo que, por eso digo que hacen falta abogados y muy buenos, que de alguna forma comprendan lo que es la tecnología, hablen con los ingenieros, comprendan estas cosas y, por lo tanto, después puedan fundamentar leyes serias que, obviamente, establezcan garantías con los operadores, con los propios gobiernos y que nos permitan, obviamente, pues claro, cuidar nuestra privacidad, cómo no. Pero cuando hay el derecho a la vida o el derecho al trabajo o el derecho a salir a la calle, yo creo que son muy superiores, probablemente, a la privacidad. Entonces, como tales, y sin embargo, estamos jerarquizando la privacidad por encima de otros derechos que los hemos hecho secundarios por el tema del confinamiento, o hemos hecho dejación de eso, no es la palabra, pero que obviamente lo hemos dejado de tener activos, hemos renunciado a esos derechos en función de que había una alerta social y un problema social de una envergadura. Y sin embargo, la privacidad, los gobiernos no se atreven, porque hemos creado tal monstruo, tal temor en relación y tal sospecha ante lo que puede hacer el gobierno, porque nos imaginamos ya no solamente este tema, sino mil otras cosas que hemos visto en las películas de ciencia ficción, de Netflix, etcétera, que se pueden hacer con el móvil y que poco más o menos, bueno, no quiero tampoco exagerar ni caricaturizar el tema en exceso, pero algo de esto hay y yo creo que tenemos que ser mucho más serios, rigurosos y mucho más eficientes en estos temas, ¿no? La otra pregunta no la recuerdo bien, si me la pudieras... La otra pregunta es si ves un posible rol protagónico de Latinoamérica en la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, y no lo digo porque siempre hay que quedar bien, ¿no? Digo, bueno, ahora estoy en Argentina, tenemos que quedar muy bien. No, vamos a ver, cuando decimos, ¿cuáles son los 2 países que tienen ahora mismo la banca del futuro? Pues esto se lo pregunto a mis alumnos de Economía de la Globalización y nunca acierto. Porque, en teoría, los 2 países que tienen una banca de futuro, la banca más eficiente del mundo, son Kenia y la India. ¿Por qué? Porque no tenían banca. Y entonces han pasado a una banca cuyos costes operativos son 0. Se hace en el móvil. Y se hace incluso con móviles viejos y a través de SMS como mecanismo de seguridad para hacer transacciones. Ha resuelto el problema de grandes distancias, de falta de oficinas en una gran parte del territorio y han hecho una banca sencilla, sin costes operativos, que funciona y con garantías. Esa es la banca del futuro. Mientras tanto, en nuestros países, los bancos defienden sus oficinas, es su modelo de negocio. Le tienen miedo a las fintechs, que pueden ser disruptivas y ese tipo de aplicaciones pueden acabar con la banca tal como la conocemos. Entonces, hay un serio problema ahí. Por lo tanto, un país que probablemente no es Estados Unidos o no es Europa, es decir, me estoy refiriendo a países de América Latina, que tienen algunos sectores a la agricultura o algunas industrias competitivas, pueden aprovechar la carencia de intereses, algunos intereses tradicionales, para fundamentar una economía digital nueva. O sea, una economía digital, un modelo de economía de futuro sólido y competitivo. Es decir, tienes un comercio convencional, claro, todos tenemos comercio convencional, pero el comercio online es el COVID y el confinamiento
ha sido una revolución, ha hecho más por la digitalización unos pocos meses que años, ¿no? Y esto, determinados países que lo sepan aprovechar, en América Latina yo creo que por necesidad se impone la necesidad por algunas vulnerabilidades, se impone la necesidad de dar un vuelco en el modelo económico, y yo creo que la economía digital es una oportunidad. Hay buenas universidades conozco muy bien el sistema universitario, precisamente en la época de Universia. Universia es una red de 1.400 universidades, todos los países de América Latina forman parte, y esto me ayudó a conocer muchas de las universidades que tenéis en América Latina, en Argentina, en otros países, y la verdad es que hay universidades absolutamente excelentes. Por ejemplo, a mí me deja realmente impresionado ver lo que es la UBA. La UBA es una universidad de Estado. Una universidad que tiene 350.000 alumnos de grado, creo que llega al 500.000, ¿no? Si con 500.000 alumnos se transforma un país. Es decir, que una sola universidad como es la UBA te puede revolucionar un país, ¿no? Es decir, con sus introduciendo currículas digitales, nuevas profesiones de futuro, etcétera, te puede realmente revolucionar. Es una universidad-estado. Es una universidad de tanta entidad que te permite transformar un país a través de una sola universidad. Y entonces yo creo que ahí tenéis algunos potenciales. Cada país, evidentemente, es un mundo, ¿no? Pero América Latina es yo me di cuenta en los años que trabajé ahí que era muy diferente. Muchos países tenían una personalidad realmente, incluso una cultura, aparte del idioma que compartimos, hay unas peculiaridades en cada país grandísimas, ¿no? Y yo creo que eso es una ventaja. Esas peculiaridades son unas ventajas competitivas específicas que tiene cada país. Y lo que hay que hacer efectivamente es aprovechar. Cada país tiene que aprovecharlo, obviamente, las ventajas que tiene, ¿no? A mí yo creo que tendríamos que ver este proceso no como un proceso a la defensiva, como lo hemos visto en Europa, sino hay que verlo como lo ha visto China. China, a principios del siglo pasado, era una sociedad medieval. En el año 1912 todavía estaba una dinastía. Y después se pasa al marxismo. Y después nadie habría apostado por un país de estas características, que ahora mismo sería la potencia en inteligencia artificial, la potencia en economía digital. Y sin embargo, hoy es una de las potencias del mundo que va a lograr la hegemonía mundial en muchos aspectos gracias a la tecnología. Y lo ha visto como un proceso ilusionante. Sí que es verdad que hay una muy preocupante la restricción de libertades, y, sin duda, ¿no? No estoy propugnando el modelo de China. Lo que estoy proponiendo es la ilusión con lo que han visto sus líderes, la forma de liderar una economía, de liderar el cambio, de introducir un factor que es revulsivo para destacar, ¿no? Para liderar ese proceso, ¿no? Porque hay tal capacidad de cambio en estas tecnologías para transformar la agricultura, el transporte, cada actividad industrial, el comercio, la educación, la sanidad, la salud personalizada, es decir, bueno, pues todo esto en definitiva nos da unas herramientas de tanta potencialidad que hay que verlo como un proceso ilusionante. Si América Latina, bajo mi punto de vista, conociéndola y realmente admirándola y estando sentimentalmente unido a muchos de los países donde realmente tuve experiencias magníficas, ¿no? Pues si lo viera como un proceso ilusionante, pues yo creo realmente que se avanzaría un montón, ¿no? Que dejaría, es decir, no es ninguna ventaja ahora mismo tener sectores industriales o tener una banca tradicional o tener un gobierno burocrático con muchísimos funcionarios. No es ninguna ventaja, ¿eh? Es decir, tener menos funcionarios ahora mismo, en España tenemos excesivamente funcionarios, hemos crecido muchos años, tenemos un sector público sobredimensionado que no sirve absolutamente para nada. Es decir, que más vale tener una economía, una administración eficiente, digital, rápida, controlable, transparente, etcétera. Y hoy las tecnologías lo hacen posible, ¿no? La eficiencia del sector público, tecnologías como blockchain, más potentísimas, ¿no? Desde el punto de vista de la trazabilidad, del control, tiene mucho que ver con el derecho, también estas cosas. Si el derecho apoya tecnologías como blockchain, pueden de alguna forma revolucionar absolutamente todos los sistemas de administración del Estado y de las administraciones públicas en general. Y, bueno, pues ese mensaje me gustaría ser muy positivo al respecto y de que os quedarais con una imagen de ilusión, de un sentido de que efectivamente las tecnologías disruptivas, pese a sus riesgos,
pueden ser un activo de primer orden, un revulsivo para cualquiera, especialmente para, que así lo deseo, que para Argentina lo sea. Efectivamente, muchas gracias, Andrés. La verdad que sí, que creo que por lo menos en mí, supongo que en el resto de los que te hemos escuchado atentamente, has logrado su objetivo. Creo que el mensaje es esperanzador. Eh, Nos dejas un montón de cosas para pensar y para elaborar. Era un poco la idea de hoy, que esto no pasara como una charla más, sino que nos quedáramos pensando, que viéramos cómo nos impacta y principalmente que viéramos qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro lugar. Dejar de ser espectadores y transformarnos en protagonistas, sobre todo en Argentina, donde tenemos una dimensión de la educación enorme, las proporciones que vos mencionaste, educación pública y gratuita de calidad, con lo cual tenemos una oportunidad muy, muy grande, ojalá la podamos esta vez sí aprovechar. Te agradecemos enormemente, Andrés, por tus palabras, por todo lo que nos dijiste, y un placer contarte con vos en el futuro de nuevo. El agradecido soy yo por darme la oportunidad, encantado. Y cualquier pregunta que haya quedado sin contestar, en las redes sociales es muy fácil encontrarme, Andrés Pedreño en Twitter o en LinkedIn. Encantado en conectar y en contestarlas a través de las redes, las preguntas que no hayan podido contestar. Muchísimas gracias por tu generosidad, como siempre, Andrés. La verdad que estamos muy, muy agradecidos. Un placer. Nos vemos.